buenas tardes, comienza el Café Periodista de hoy viernes, el último día de la semana de este programa. Vamos a saludar rápidamente a don Pedro Martín. Buenas tardes, don Pedro. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo veo usted muy guapo, con su camisita blanca. Parece sí, que va, sabía que ibas a venir tú igual. Parece que va de primera comunión. Vamos también a don Manuel, que también viene hoy de negro. Estamos los tres, parecemos los hombres de negro. Don Manuel, buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, Jorge. Esperemos que sea para bien. Para bien. Bueno, los hombres de negro eran los que intentaban cobrar la factura. No, los hombres de negro eran los que perseguían a los marcianos. Esos son los del FRAC. Esos del FRAC son otros. Esos son los del FRAC. Bueno, por cierto, que tenemos una conexión en directo con el Cabildo de Lanzarote, porque dentro de poco, dentro de unos minutos, va a ofrecer una rueda de prensa, el que es el portavoz del grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados del Partido Socialista, Héctor Gómez, con la presidenta del Cabildo. Nos imaginamos, no se ha dicho para qué es esa rueda de prensa, pero nos imaginamos que debe ser para anunciar ese acuerdo que se alcanzaba pues en estos días en el Congreso de los Diputados, de tal manera que el Instituto Social de la Marina ha cedido las 70 viviendas famosas de Valterra al Cabildo de Lanzarote. Ahora se inicia un procedimiento para poder escriturar esas viviendas a nombre de las que se creen que pueden ser los titulares y propietarios de esa vivienda, porque han vivido en ella durante los últimos 70 años. Don Pedro, esta es una buena noticia. Evidentemente, ya se intentó hacer en el mandato pasado, ¿no?, con un compromiso por parte de la que era alcaldesa en su momento, ¿no?, Eva de Anta. Lo que pasa es que al final no se materializó, fue una especie de declaración de intenciones, y es verdad que se adquirió el compromiso por parte del senador por Lanzarote, Manuel Fajardo, junto con, sobre todo con el representante, ¿no?, de los vecinos, con Antonio Betancor, que siempre ha estado R con esta regularización, y es verdad que ha habido siempre voluntad por parte del Instituto Social de la Marina de ceder a los propietarios, a los que han estado residiendo en esas viviendas, pues prácticamente toda la vida, esa titularidad, y parece que con la intermediación a través de una reforma de ley, con la intermediación del Cabildo de Lanzarote, eso puede ser una realidad más pronto que tarde, ¿no? Es decir, por lo visto lo que hacía falta es que hubiera una administración local que se hiciera cargo de las viviendas, Manolo, y en este caso ha sido el Cabildo. Podía haber sido el Ayuntamiento, pero el Ayuntamiento, por lo visto, según hay distintas versiones, uno que lo intentó pero que no pudo, otro es que hubo inacción. Sí, ahora tendrá que dar sus explicaciones el Ayuntamiento, porque las acusaciones por parte del Cabildo son más que veladas. Yo creo que hay que destacar sobre todo el trabajo del senador por Lanzarote, Manuel Fajardo, que es quien ha gestionado y quien ha aprovechado sus contactos en Madrid para que esta sesión se llevara a cabo con la participación del Cabildo. Me parece que hay excesiva pompas para algo que tenía que haberse hecho con mucha antelación. Aún así hay que alegrarse de que esas personas que eran los que tenían que ser los propietarios, pues puedan al final contar con esa escritura que les avale esa propiedad. Porque hay que decir que estas viviendas, que son las que estamos viendo ahora en imágenes, Manolo, eran viviendas que se construyeron allá en el año 1955 por ahí. Eran viviendas sobre todo sociales que se hicieron para los pescadores. Antes Arrecife tenía un componente importante en la pesca, y esas viviendas fueron muy importantes para dar cobijo a toda aquella gente, a marineros que se dedicaban a la profesión de la pesca, y también a las conserveras. Era una de las zonas más importantes, y de hecho Valterra prácticamente nace con estas viviendas. Había un déficit importante de viviendas en esa época y un desarrollo de Arrecife, un crecimiento poblacional, fundamentalmente con la atracción de las personas de los pueblos, los campos, sí, por la importante demanda de mano de obra, tanto del sector pesquero, pero fundamentalmente del sector en tierra, de lo que eran las conserveras. Esas viviendas incluso tuvieron la participación de las conserveras a la hora de construirse. No fue solo dinero público, sino que las conserveras que entendían que eran necesarias esas infraestructuras para dar cobijo a sus trabajadores también aportaron. Y precisamente ahí es donde estaba el conflicto. Hubo conserveras que reclamaron la propiedad de esas viviendas por ellos haber contribuido a su construcción, ahí donde se crea el conflicto. Esa vivienda, efectivamente, de hecho hubo un largo pleito judicial. Yo recuerdo
un largo pleito judicial donde ellos reclamaban la propiedad de esas viviendas y por lo tanto de esos terrenos. No querían las viviendas, lo que querían era tirarlas para hacer otras casas nuevas. Sobre todo por parte de los que adquirieron los derechos de esas conserveras, claro. Fueron los que litigaron, no las conserveras. Bueno, pero finalmente el Tribunal Supremo le dio la razón después de un largo litigio al Instituto Social de la Marina, y ahora lo que parece que es justo al menos, que aquellos que lo han habitado durante los últimos 70 años, que hay que decir que hay muy poca gente de la primera generación de los que ya lo habitaron. Ahora deben ser segunda y tercera generaciones, me imagino. Algún caso habrá de que todavía quede una persona de 80 o 90 años, no sé si quedará alguna, que por lo menos como niña vivió allí, ¿no? O muy joven. Sí, efectivamente, precisamente si estamos hablando que son de tanto tiempo, del año 55, ya eran personas adultas las que recibieron esa casa, pues súmele usted 70 años más y evidentemente muchos quedan ya en una situación de haber fallecido o de ser muy mayores. Pero lo que sí está claro es que hay un derecho ahí que se ha consolidado y que debería tener el mismo comportamiento que tuvieron el resto de las 200 casas, que fue que pasaron a propiedad de sus ocupantes. En este caso, yo creo que se ha tenido que esperar mucho tiempo, pero me da que es un tanto importante que ha conseguido cuajar el Partido Socialista, fundamentalmente, creo, por la actuación del senador. Bueno, es verdad que todavía queda un largo y proceloso proceso para el trabajo del Cabildo ahora, para escriturar a nombre de esas familias esas viviendas, pero es verdad que de alguna manera se ha dado el primer paso. Sin este paso era imposible. Vamos precisamente a oír a la presidenta del Cabildo, creo que está hablando ahora mismo en directo en el Cabildo de Lanzarote. Del Congreso de los Diputados, Héctor Gómez, que como saben también es un canario, hemos dicho en muchas ocasiones, la voz canaria está representada en el Congreso en el máximo nivel. Me acompaña también el senador por la isla de Lanzarote, Manuel Fajardo, la diputada y consejera Ariagona González, también la portavoz del Grupo Podemos y consejera del Cabildo de Lanzarote y el portavoz del Grupo Socialista. Hemos querido mantener una reunión que se celebrará a lo largo de esta mañana en una jornada intensa también con los sindicatos para hacer una valoración del impacto de la reforma laboral que ha tenido en Canarias y de una forma muy específica en la isla de Lanzarote. Como saben, Lanzarote fue la isla que más sufrió la crisis sanitaria y producto de ella una crisis económica sin precedentes. Nuestra dependencia sobre el turismo es ya conocido y reconocido, pero sin embargo debemos puntualizar que ha sido la isla más dinámica desde el punto de vista económico y también la que con mayor rapidez se ha podido reactivar. Tenemos datos anteriores a la pandemia, anteriores al año 2019, y el dato significativo en cuanto a la reforma laboral es que ha implicado también un 40% más de contratos indefinidos. Es la isla en el ámbito regional la que más contratos indefinidos se han dado y especialmente en un colectivo tan vulnerable como los jóvenes. También hemos hecho un análisis importante sobre todas las medidas que ha llevado el Gobierno de España, no solo la figura de los ERTE, que ha sido absolutamente imprescindible para el conjunto del país, pero de una forma muy particular para Canarias y para nuestra isla, como todas las proposiciones e iniciativas legislativas que evidentemente han sido aprobadas con unas dificultades extraordinarias en esta legislatura. Hemos dicho en multitud de ocasiones que el Gobierno de España es un gobierno que ha afrontado una crisis sin precedentes de una forma completamente distinta a la que se gestionó la anterior por parte del Partido Popular, por parte de la derecha, donde el eje central ha sido la protección de las familias y de las empresas. Y eso evidentemente es una situación no solo gratificante, sino que genera una absoluta seguridad en los entornos tan convulsos y de incertidumbre que nos ha tocado vivir. Pero también no podía faltar la visita del portavoz para valorar de forma tan significativa la iniciativa legislativa que se aprobó ayer en el Congreso de los Diputados, a iniciativa del Grupo Socialista y del Grupo Podemos, donde públicamente quiero hacer un agradecimiento especial al trabajo realizado por nuestro senador, por Manolo Fajardo, y también por Ariagona González y el portavoz del Grupo Socialista. Y digo esto porque se ha intentado revertir
o se ha revertido una situación de absoluta injusticia al barrio de Valterra y a las familias, a 70 familias que durante más de 22 años llevan en una lucha titánica jurídica para demostrar la legitimidad de esas viviendas que les corresponde a ellos, a esas familias que durante muchísimos años, como les digo, no han tenido ni la colaboración de las instituciones locales, tampoco regionales, y que ha sido el Gobierno de España, a través del Congreso de los Diputados, quien ha resuelto una situación tan injusta. Por tanto, ayer nos sentimos satisfechos. Será el Cabildo de Lanzarote quien inicie todo el procedimiento de tramitación para otorgar esas viviendas ya reconocidas por ley, y no tenemos más que agradecer el esfuerzo, sobre todo en la coordinación. Cuando hay gobiernos sensibles, cuando hay gobiernos que intentan responder y dar una solución a demandas inquistadas durante tantísimos años, debemos felicitarnos todas y todos. No quiero terminar esta última intervención sin mandarle un mensaje a todos esos vecinos y vecinas de Valterra, que Valterra ha estado presente en el Congreso de los Diputados, que Valterra tiene una solución que no se le ha dado antes, pero que afortunadamente... Bueno, pues esta era la palabra, certificaba lo que ya ayer el comunicado oficial del Cabildo, diciendo que efectivamente se había hecho este acuerdo en el Congreso de los Diputados, de tal forma que ahora el Instituto Social de la Marina, propietario de esas 70 viviendas, pasan a ser propiedad del Cabildo, y que el Cabildo a su vez va a iniciar un proceso para revertirla, en este caso a los que se considera que son los legítimos propietarios, que son las personas que la han vivido, las familias que la han vivido desde hace 70 años. Insisto, ahora el problema donde va a estar, y puede haber un gran problema, porque según he podido saber, hay alguna familia que tiene las cosas más claras, pero hay otros que tienen que tener documentación que se le va a exigir precisamente a esas personas. Evidentemente tiene que exigirlo para ver si son los legítimos propietarios de esas viviendas, y algunos, la burocracia puede impedir que se haga el proceso lo más rápido posible, como sería lo deseable. Creo que está hablando ahora precisamente el diputado Héctor Gómez, portavoz del Partido Socialista en el Congreso. Las diferentes líneas de colaboración también del Cabildo, del Gobierno insular con el Gobierno de España, de las diferentes iniciativas también que estamos proyectando en el Congreso de los Diputados en el ámbito de la protección social, la subida del salario mínimo interprofesional, como bien comentaba la presidenta del Cabildo, el impacto que ha tenido la reforma laboral en la isla de Lanzarote, la mejora también en el ámbito turístico, la mejora económica que está teniendo el conjunto de la comunidad autónoma, las medidas que está implementando con éxito también Ángel Víctor Torres en el conjunto de las 7 islas, de las 8 islas, y desde luego en esa línea el Gobierno va a seguir legislando. A nadie se le escapa la situación de enorme complejidad que vivimos en este momento, con un conflicto bélico en Ucrania que está ocasionando graves problemas al conjunto de la Unión Europea, también a España, a diferentes industrias, pero en el caso concreto de Canarias, de Lanzarote, vamos a vertebrar también medidas específicas para las actuaciones en concreto para las islas, y en esa línea vamos a seguir avanzando. Hace 2 semanas convalidábamos un decreto de extraordinaria relevancia. Y a pesar de la enorme importancia de convalidar el decreto de las medidas para contrarrestar la crisis de Ucrania, las derechas en nuestro país votaron en contra. Votaron en contra de la subida del 15% del ingreso mínimo vital. Votaron en contra también de los 20 céntimos de bonificación al combustible. Votaron en contra de 10.000 millones de euros de créditos ICO para el tejido productivo en nuestro país. Votaron en contra de medidas y de ayudas directas a agricultores y ganaderos. Frente a eso, proyección, gestión y aprobar, como estamos aprobando por mayorías además sólidas en el Congreso de los Diputados, medidas para hacer frente a estos desafíos. Bueno, Héctor Gómez pues ha venido a vender obviamente la gestión que ha realizado el Gobierno de España para salir lo mejor posible de la crisis, ¿no? Hombre, lo que pasa es que hay que hacer las lecturas de forma correcta, no hacer un batiburrillo. O sea, no se contrata más gente porque se haya modificado una ley con muchos más derechos para los trabajadores. No se contrata más gente por eso. Lo que sí hay que destacar es que no se ha dejado de contratar gente a pesar de eso, que es lo que defendía el Partido Socialista. No hay que tener una ley especialmente débil, entendiendo que si no es así, no se contrata. Se ha reforzado la ley y se sigue contratando mucha gente. Pero lo que ha hecho que se aumente la contratación aquí y en Pekín es precisamente el volver a esta normalidad que ha permitido que lleguen los turistas y se recarguen pues, los distintos espacios en los que se hacen las contrataciones. Y se han hecho a pesar de que evidentemente ahora tienen un mayor coste, sobre todo obligando a la contratación estable de los trabajadores, que evidentemente es un bien
para la clase social, pero no repercute positivamente en una mayor contratación. Pues sí, en relación, Manolo, al tema de las viviendas, Pedro, lo único que cabe decir es, hay gente que está criticando en las redes sociales esas fotos donde se ve en el Congreso de los Diputados, con los leones detrás, en este caso se ve también gente que no se sabe muy bien por qué está allí, ¿no? Fin. Bueno, yo no los conozco a todos. De todas maneras, a mí sí me gustaría. No, están los familiares que, bueno... Que no, familiares que yo sepa no vi yo, por lo menos la foto que vi yo. Yo vi a muchos cargos públicos, sobre todo del Partido Socialista y Antonio Betancor, evidentemente, que es el representante de los propietarios, ¿no? O de los que van a ser propietarios de esas viviendas, ¿no? Del barrio de Valterra. Pero no, yo sí quería comentar algo de esta rueda de prensa. Hombre, es que yo creo que el sitio idóneo para que el portavoz del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, que no viene al Cabildo de Lanzarote porque lo han presentado ahí, si lo han presentado como portavoz del Partido Socialista y no como diputado nacional, que ha podido, y supongo yo que ha intervenido o ha intermediado para que salga adelante esta reforma de la ley o esta posibilidad que ha habido para que el Instituto Social de la Marina le ceda esas viviendas al Cabildo de Lanzarote, sino que está en representación del Partido Socialista, tomando la voz por parte del Partido Socialista, con representación prácticamente del Partido Socialista. Yo creo que el Cabildo de Lanzarote es la casa de todos los conejeros, no es la casa del Partido Socialista, tenían que haberla hecho, yo no sé dónde es la sede ahora, pero creo que es en el Charco, Pues probablemente la rueda de prensa tendría que haber sido en la sede del Charco, entendiendo que esto es una buena noticia, y me estoy refiriendo a lo de Valterra, a lo de las viviendas, a lo de Valterra, evidentemente, y después está dando, y vuelvo a insistir, desde el punto de vista del Partido Socialista, la argumentación en muchas modificaciones, en medidas que se han tomado con respecto a luchar contra primero esta pandemia y después contra la crisis económica derivada de la misma, ¿no? Bueno, a decir la realización que si hay alguna intervención especial, más allá de algún anuncio de alguna inversión importante del Estado en Lanzarote o alguna cosa, pues que lo ponemos en directo. Por cierto, que siguen llegando pateras a Canarias, a la isla de Lanzarote, hoy 2 en menos de 12 horas, y ayer otras 2 creo, y antes de ayer otras 2, en fin, que han llegado casi... Han llegado prácticamente antes de ayer una, ¿no? Una a Punta Mujeres, ¿no? Y después llegaron 2 ayer al muelle comercial y hoy otras 2, bueno, han sido detectadas, ¿no? A X millas, ahora no sé, al norte de Lanzarote, de la isla de Lanzarote, y han sido trasladadas al muelle comercial. Son pateras con personas subsaharianas, la mayor parte. En su mayoría, pero también hay magrebíes. También, pero la mayor parte son subsaharianos y salen de Manolo, están saliendo de Marruecos, de la zona de Marruecos, porque he oído alguna autoridad del gobierno de España diciendo, no, hombre, es que también vienen de Mauritania. Evidentemente alguna vendrá, sobre todo a las islas más occidentales, a Tenerife, a Gran Canaria o a La Palma, La Gomera y El Hierro, pero las que llegan a Lanzarote obviamente son las que están más próximas al continente africano, ¿no? Y sobre todo las que estamos viviendo en estos días. Desde el pasado martes hasta hoy no han dejado de llegar, no ha habido un día en el que no hayan llegado pateras. En principio pensábamos que era una cosa anecdótica, o sea, que llegaba una patera o que llegaban 2 pateras, pero hay un nuevo brote que no se explica en la situación que nos habían prometido. Parecía que el que llegara una patera es una cosa difícil de controlar, pero estos brotes en los que llegaban pateras y cientos de inmigrantes en una semana se iba a acabar, y lo que está demostrando es que no es así, con lo que hay que reivindicar que se cumpla por la otra parte. Ya si ha cobrado recibiendo el apoyo que quería, lo lógico es que no se produzcan por lo menos que se explicite si ese fue uno de los puntos del acuerdo, ¿no? Del cambio de postura con Marruecos, ¿no? En las relaciones diplomáticas, porque es lo que argumentó en su momento el ministro Plana. Sí, ¿no? pero como precisamente eso que tú estás diciendo, y Manolo, no se está cumpliendo precisamente lo que algunos creían, pues dice, bueno, pues por lo menos vamos a sacar algún beneficio de este cambio, de este giro, ¿no? Que ha dado el gobierno de España con respecto al Sáhara. Pero claro, si encima no se va a obtener nada, pues realmente pues parece que no se puede vender muy bien ese cambio tan radical de postura con respecto al pueblo saharaui. Hay un cambio significativo. Lo que se anunció en el día de ayer es la apertura de frontera, que es verdad que ya por lo menos se puede entrar de forma regular o regulada al continente, ¿no? Porque se abren las fronteras de Ceuta y Melilla, ¿no? Bueno,
Efectivamente, Eso sí es un cambio significativo. Pero eso fue sobre todo, o la excusa fue por el tema del COVID. Ahora ya, pues efectivamente se han acercado posturas y, en fin, que es normal que España, y en esto yo creo que es normal que España y el gobierno de España intente tener muy buenas relaciones. Lo que no era entendible es que tuviera malas relaciones con Marruecos, que es nuestro vecino y un país que, en fin, que con el que España tiene grandes acuerdos comerciales. En fin, eso, lo que estamos hablando es que no tiene nada que ver con el tema de la postura con el Sahara, que hay algunos, yo incluso, que puedo entender que sea una de las variantes de las soluciones, que pueden ser esa, la de una amplia autonomía, pero para eso tiene que estar de acuerdo el pueblo saharaui. Claro, lo que no se puede es precisamente negociar con los derechos ajenos. Claro. Si realmente se está a favor, porque se entiende que podría ser una salida airosa a un problema que ya lleva muchos años sin solucionarse, se podría entender, pero hacerlo de espaldas precisamente a una de las partes, lo que nos lleva es a la conclusión de que hemos negociado otras cosas metiendo en el paquete algo que no es nuestro y que estamos dispuestos a olvidar en beneficio de ese tercero. Marruecos y España se llevan tan bien que a veces Marruecos con el Pegasus se entera antes de lo que piensa el gobierno español que los españoles. Pues sí, la verdad que sí. Bueno, hoy, desde ayer es noticia en varios medios de comunicación, pero sobre todo lo ha sacado Canarias 7, la investigación que está realizando Anticorrupción a una empresa particular, en este caso a RR7, por estafa y también a la Consejería de Sanidad por presunta prevaricación y malversación de fondos públicos. Vamos a hablar precisamente... La primera también es presunta, ¿eh? También, a la empresa también es presunta, las dos son no presuntas. solo a la administración, ¿eh? Las dos, pero bueno, lo que dije fue una investigación. La investigación no es presunta, la investigación se está haciendo. No, bueno, la presunta estafa. Estafa, vale, es verdad. Bueno, lo cierto es que vamos a hablar precisamente con la persona, con el periodista de Gran Canaria que ha revelado esta noticia, en este caso a Francisco José Fajardo. Muy buenas tardes, Fran, ¿cómo estamos? Buenas tardes, encantado. Bueno, Fran, que sé que tiene familia procedente de la isla de Lanzarote, lo digo para que la gente lo sepa aquí en la isla. Fajardo de Lanzarote, así que estamos vinculados. Bueno, Fran, vamos a ver, para aclarar algunas cosas, esta noticia lo que viene a revelar un poco es que se sigue engañando se engañaron a muchas administraciones con el tema del COVID en toda España, pero también nos ha tocado a Canarias. Pues sí, en principio partimos de la base que todo es presunto porque está en fase de investigación y todavía falta pues esa respuesta definitiva por parte de la Administración de Justicia. Pero sí, aquí lo que hay es una presunta estafa por parte de una empresa a la que se le adjudicó un contrato de emergencia por valor de 4 millones de euros para la compra de 1 millón de mascarillas de la marca 3M, modelo FFP3. Finalmente llegó un lote de esas presuntas mascarillas que resultó ser falso y tuvo que ser destruido en el aeropuerto de Gran Canaria. Se intentó por segunda vez pues traer otro lote que jamás llegó. Conclusión y en síntesis, se pagaron 4 millones de euros de los fondos públicos para un lote de mascarillas que jamás recibieron los profesionales sanitarios que eran para los que estaban destinados estos materiales anti-COVID. Frank, es verdad, y esto lo dicen todos los políticos, que en aquellos momentos todo el mundo estaba desesperado por conseguir mascarillas, sí. Pero también se ve que había pocos controles, ¿no? Mínimos casi. Hombre, que era una situación desesperada, es evidente que el suministro de mascarillas en las islas era limitadísimo, no solo en las islas, sino a nivel internacional, pero bueno. Pero también entiendo desde el punto de vista de ciudadano y de periodista que es exigirle un mínimo de control, ¿no? sobre los proveedores con los que se contrata este tipo de material, porque hablamos de una cifra de 4 millones de euros, que no es baladí. Es verdad que había desesperación, es verdad que había muchísima gente que se quiso sumar al carro de importar material, llámese antígenos, llámese mascarillas, llámese EPI, y lucrarse por ello, pero en este caso estamos hablando de un contrato que nunca llegó. En Madrid hubo comisiones y llegó material, aquí ni siquiera llegó a Canarias. ¿Y el comisionista o el intermediario que interviene es canario? Sí, efectivamente, es una empresa canaria, RR7 United SL es la empresa cabecera, por decirlo de alguna manera. Detrás de esa empresa hay una trama pues de personas que participaron en esta transacción y que actúan en calidad de comisionistas y de conseguidores, por decirlo de una forma clara y explícita.
estas personas son las que presuntamente, insisto, pues se hicieron con una parte del dinero, otra parte fue a parar al distribuidor que trajo esa mascarilla falsa, y ahora la batalla estará pues en conseguir reintegrar esos 4 millones de euros para las arcas públicas, y de forma paralela pues la vía penal. Anticorrupción está investigando tanto a la empresa como a la institución pública, como al Servicio Canario de Salud, por la presunta comisión de delitos de prevaricación y de malversación de fondos públicos, también de estafa por parte de la empresa. E incluso la propia empresa ayer presentó en la Policía Nacional una denuncia contra los proveedores por haberles vendido unas mascarillas falsas. Así sí, que pero precisamente hay lío, esa denuncia, hay lío gordo y en eso estamos. pero precisamente esa denuncia se hace cuando conocen el artículo de ustedes, ¿no? Denunciando este asunto. Pedro Martín te quería hacer una pequeña pregunta. Bueno, yo le voy a hacer dos muy pequeñitas. Me gustaría saber desde tu punto de vista y sobre todo si conoces evidentemente la información que parte de la Fiscalía Anticorrupción o incluso de la UDEF, ¿no? Que creo que es la que está llevando la investigación policial. Sí. ¿Qué importancia puede haber tenido en esto, por un lado, los procedimientos de emergencia, que a lo mejor han sido bastante laxos los controles que se han hecho, y después también el tema del objeto social de la empresa, que a mí me llama mucho la atención, que muchas de las empresas que estamos conociendo en todos lados, no en este caso, pues se dediquen a todo, salvo a lo que era el tema médico, ¿no? Efectivamente, por partes. En primer lugar, los contratos de emergencia establecían pues unos requisitos mínimos de control, por decirlo de alguna forma, y para no tampoco liarnos mucho en cuestiones jurídicas y de procedimientos. ¿Requisitos mínimos para qué? Para agilizar lo que eran las compras en una situación desesperada, insistimos. Eso daba lugar a que, por una parte, se conseguía material de forma ágil, pero por otra, pues que pudieran existir algunos pufos como los que se están viendo en toda España, y aquí en Canarias tenemos uno de 4 millones de euros. Insisto, no es una cantidad pequeña. Por otra parte, el objeto social de las empresas, pues el que se dedica al comercio sabe que los objetos sociales de las empresas que están en el mundo de la compra-venta, de lo que es la importación y exportación de mercancías, muchas veces es relativo. En este tema de las mascarillas hemos visto que muchos empresarios, muchos autónomos, muchas personas con sociedades limitadas que tenían un objeto, en este caso la compra y venta de vehículos de segunda mano o de ocasión, pues tenían infraestructura, contactos o tenían pues lo que fuera que les daba una vía de negocio importante, como el tema de la mascarilla. Hay un dato importantísimo. De estos 4 millones, como publicamos hoy en el Canal 7, solo 2,6, con un piquito, fueron a parar al distribuidor de esas mascarillas. El resto son comisiones para las personas que intervinieron en esta transacción fallida. Así que aquí se demuestra pues el verdadero negocio de las mascarillas y por qué empresas automovilísticas de cualquier tipo se metían en época de pandemia, en época de cierre económico, en este tipo de aventuras. El director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, ha anunciado que el gobierno ha solicitado la devolución de ese dinero, pero claro, pero eso es solicitarlo, pero eso no es fácil ahora conseguirlo, ¿no? Hombre, se solicita por la vía administrativa. Estamos hablando de que la agencia tributaria pues haga una investigación patrimonial y embargue las posesiones o bienes de estas personas o esta persona, en el caso que haya un administrador único o se determine que hayan varios que hayan participado en esta operación comercial. ¿Cuál es el problema? El problema es que las vías administrativas siempre son largas, tediosas y siempre tienen un recorrido bastante lento. Estamos hablando de una transacción que se inició hace casi 2 años, 1 año y 11 meses. A mí me roban 20 euros y mañana voy a denunciar. No espero 1 año, 11 meses. Por lo tanto, también existe la vía penal. La administración pública también estaba valorando, según palabras de Conrado Domínguez, pues ejercer acciones penales en contra de esta empresa. ¿Qué pasa? Que ahora, como está la Fiscalía por medio, pues han dejado que sea la Fiscalía Anticorrupción la que inicie esas acciones. ¿Podría haber sido antes? Perfecto. Por supuesto. En este caso, ¿han tirado por la vía ejecutiva administrativa? Sí. Es una vía lógica, es una manera sensata y es la que procede en este tipo de casos, aunque, insisto, si hay una estafa, está la vía penal también para ejercer acciones e intentar recuperar el dinero. De hecho, el fiscal Javier Ródena lo que viene a insinuar es que el gobierno de Canarias debió de denunciar penalmente este asunto. Evidentemente, y por eso
Se investiga también la posible comisión de delitos de prevaricación administrativa y de malversación de fondos públicos, porque también el fiscal Ródenas lo que interpreta de forma totalmente inicial y en una diligencia de investigación preprocesal. Estamos hablando de fase inicial de una investigación, todavía no está judicializado de forma concreta en un juzgado de instrucción, por decirlo de alguna forma. Entonces, lo que dice el fiscal es que hay indicios de, primero, de la comisión de una presunta estafa por parte de RR7. Y segundo, pues oye, que a lo mejor la administración pública pues no ejerció el control y la supervisión y la fiscalización que merece una inversión de este tipo y sobre todo hablando, insisto, de fondos públicos. Pues Francisco José Fajardo, Fran, como te llaman tus amigos. Sí. Y espero que nosotros también lo seamos pronto. Por supuesto. Muchas gracias de verdad porque es una información muy bien trabajada. Muchas gracias. Y sobre todo muy objetiva en el sentido de que estas cosas tampoco hay un exceso como a veces ocurre por parte de los periodistas cuando agarran un hueso como de este tipo, ¿no? Pero lo cierto es que me parece que está muy comedida, están todas las fuentes y esto es lo importante en el periodismo canario. Y te felicito. Buenas tardes. Muchas gracias, gracias por los piropos que siempre aquí en la Mar conduce, evidentemente, aunque advierto, esto es la punta del iceberg, ahora falta la investigación por una parte de la agencia tributaria y la segunda por la vía penal, en donde probablemente salgan muchos más detalles y datos de esta operación que nos van a tener cuanto menos entretenidos. Pues lo importante sobre todo es que podamos recuperar ese dinero, gran parte de ese dinero que se ha tirado de alguna manera. Y si me permite, Jorge, y que solo sea eso, y que solo sea esa la punta del iceberg, porque no creo yo que solo se haya necesitado 4 millones de euros en mascarillas, sino muchísimos más. Bueno, pero parece que los demás sí han llegado, por lo menos decía Conrado, ¿no? Creo, ¿no? Que los demás sí han llegado. Los demás contratos sí, lo que pasa es que son contratos menores. Yo dudo que haya contratos de mascarillas por valor de 4 millones de euros. Aunque, evidentemente, si Conrado lo dice, él es el responsable y hay que estar con él. Pues lo dicho, muchas gracias y un abrazo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un saludo. Bueno, pues una información de Fran José Fajardo, un periodista joven, como ven, que han realizado una muy buena información, en este caso, Manolo, en Canarias 7, que salía ayer como noticia y que algunos medios de comunicación se han hecho eco. Yo creo que es un tema que evidentemente más pronto que tarde iba a surgir. Canarias tuvo necesidad también de acudir a ese mercado de mascarillas y demás que estaba enormemente tensionado y cabía la posibilidad de que pasaran este tipo de cosas. Lo que es menos comprensible, entendiendo que se flexibilice precisamente por la emergencia, pues se declara la emergencia para quitar todas esas cosas que pueden hacer inejecutables las aspiraciones del gobierno, que se haya llegado a este tipo de complicaciones y no se haya actuado con contundencia, o sea, con honradez, en el sentido de que eso hay que denunciarlo sobre la marcha. Si te llega una partida en mal situación o no responde a las peticiones o no llega, lo lógico es denunciarlo. Y denunciarlo después de que te llegue el aviso de la Fiscalía o de Anticorrupción ya me parece más una forma de autoprotegerse frente a la administración ellos que de proteger a la administración frente a terceros. Efectivamente, porque, insistimos, es que el gobierno de Canarias, el dinero de todos nosotros, son 4 millones que se han podido derrochar. Yo no digo que de manera, evidentemente no lo creo, y creo que el señor Conrado y todo el gobierno de Canarias no tiene ningún tipo de interés en perder ese dinero, sino todo lo contrario, pero sí es verdad que llama la atención. Hemos visto otros casos, como precisamente hablaba Fran, del tema de lo ocurrido en Madrid, ¿no? Con la señora Ayuso, ¿no? Bueno, allí por lo menos se cobraron comisiones que para mí son inmorales, pero al menos llegó el producto, ¿no? Lo que compraron era lo que llegó, ¿no? Hay diferencia, ¿no? Hombre, más bien no es en el caso del tema Ayuso, más bien es el tema del mascarillazo del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Porque el otro era de menor cuantía, ¿no? Estamos hablando del más gordo, fue el del Ayuntamiento de Madrid, con la intervención del primo en principio, la presunta no, porque sí tuvo intervención, pero no se sabe si tuvo que ver o no para que fuera adjudicada. Bueno, y evidentemente de momento el juez, el fiscal al menos no lo considera ni siquiera como investigado, lo tiene como testigo. Y hombre, ya a los otros dos sí, a los otros dos comisionistas sí los está investigado en calidad de investigados, ¿no? El
el que procede de la realeza y el otro, ¿no? El profesor de universidad. Pero es verdad también, Manolo, y yo esto lo digo en general como una crítica a todos los medios de comunicación, en general este tipo de cosas que tú ves como en Madrid, pues los medios de comunicación, ya sean uno de una parte o de otra, lo sacan aquí. Prácticamente ha sido el Canarias 7 y creo que Diario de Aviso los únicos que se han hecho eco del mismo, ¿no? Había ya, hace meses tuvimos conocimientos de esta posibilidad. De otra. Sí, de esta posibilidad, quiero decir, no de este caso, sino de que se dieran en Canarias también este tipo de cuestiones, que había denuncias en Europa por adquisición de material. Pero también quedó totalmente opacado. No se ha dicho absolutamente nada, no sabemos si se está investigando o no, porque la investigación lleva un tiempo y después cuando sale, tanto porque lo cierran o porque hay diligencias penales. Bueno, para saber que todo el mundo sepa de lo que estamos hablando, te refiere a esa compra también de 800.000 euros de test de PCR para que se adquirió por parte del gobierno de Canarias a una empresa de Sevilla, creo que era, que nada tenía que ver con, tampoco, como casi todo, nada tenía que ver con el tema del comercio sanitario, pero que hizo esa transacción y al parecer pues la vendió al gobierno de Canarias pues 3 veces por encima del valor. Pero evidentemente esto está siendo investigado, por lo visto, está siendo investigado según algunos medios de comunicación. Hay una pregunta de Coalición Canaria en el Parlamento de Canarias sobre este asunto. Pero, claro, vender 3 veces por el precio normal de aquellos momentos es verdad que llama la atención, pero bueno. Y los test no son precisamente en el primer momento, ya más avanzado. Yo creo que ese tipo de cosas se está dando, pero a mí no me sorprende tanto el comportamiento de los políticos, de los periodistas de Madrid con respecto a los canarios, me sorprende más la hipocresía de los políticos en general, porque los políticos saben cuál era el mercado y cuál era la necesidad que había de llegar de la manera que sea a esos productos que además eran muy limitados para la enorme demanda que tenía a nivel mundial. Y se dedican, por ejemplo, en el caso de Madrid, el PSOE, pues tratando de corruptos a todos los que han gestionado ese tipo de cosas, sabiendo que si le rascan la espalda le van a encontrar también comportamientos que pueden ser parecidos. Porque yo creo que en esas situaciones es fácil el que se encarezcan los productos, precisamente por la enorme demanda, que salgan listos porque hay mayor margen para que entre, porque hay menos controles. Ese tipo de errores yo creo que ya tienen que estar descontados de que se van a dar. Van a ver, a lo mejor hace 10 casos y en 2 o 3 van a encontrar casos de corrupción, muchas veces intencionadas por la propia administración y otras de espabilados que se cuelan y que consiguen sus objetivos. Pues sí. Hay muchos pillos en este tipo de cosas. Vamos a ver si la pillería solo está en los intermediarios y no también en la parte pública, que en este caso pues ya sería más grave, ¿no? En principio, de momento, lo que se está investigando en el caso este que denuncia Canarias 7 es la adquisición por 4 millones de euros de mascarillas que finalmente nunca llegaron. Mascarillas que compró el gobierno de Canarias y que hasta ahora nadie sabía nada. Este tipo de cosas es lo que más me extraña, es decir, me extraña que, oye, después de pasar un tiempo prudencial de 5, 6, 7 meses, este tema tendría que haberse hecho público y el propio gobierno de Canarias dice, señores, hemos sufrido una estafa y denunciarlo a la opinión pública, estamos poniendo toda la carne al asador para recuperar ese dinero que nos han estafado, pero parece que nunca suceden estas cosas, parece que se oculta por miedo al que dirán, o por otras cosas, Manolo. Es que eso es lo grave. O sea, no constan diligencias en ese sentido previas a las denuncias ya de fuera de la propia administración. Lo lógico sería que si a usted lo engañen, vaya usted y lo explique. Oye, mira, he tenido que trabajar en esta situación. Hay posibilidad de que se cuelen, sí, pero lo que no vamos a hacer es cómplice con este tipo de cosas. Por lo menos ahí detecta que no hay complicidad por parte de la administración, que había voluntad de conseguir esas mascarillas, que nadie te daba garantías absolutas por el procedimiento tradicional farmacéutico y que acudía a lo que fuera. Eso tiene hasta su mérito. Ahora bien, cuando usted no es capaz de denunciar este tipo de cosas, puede caber que sean amigos suyos que se metieron en ese proceso para intentar todos hacer negocio aprovechándonos de la situación, o puede ser que usted se haya equivocado a la hora de contratar, claro.
Bueno, pues ya veremos lo que ocurre, Pedro, pero parece que este asunto, como bien decía el amigo Fran Fajardo, puede ser la punta del iceberg, porque son 32 millones, si no me equivoco. Sí, son 32 millones. Los 32 millones los que la Consejería de Sanidad, por el método de emergencia, por aquello de que estábamos en el estado de alarma, hizo esas contrataciones. Yo no sé si se está investigando, por ejemplo, lo ocurrido con el hospitalito de la isla de Lanzarote, que se concedió a una empresa que inicialmente pues no reunía todas las condiciones exigentes. Bueno, no reunía todas las condiciones. Una empresa que sí se dedica a la construcción, sí. Lo que a lo mejor no tiene... No, me refiero al tema de los no estaba calificado para contratar a esos niveles, según se dijo. Después a lo mejor no tenía esa característica, pero después sí montó una UTE, creo, porque mira que todos conocemos... La prueba de que no reunía las condiciones es que después tuvo que hacer UTI a posteriori. Normalmente las UTI se hacen para concurrir, para ir a un concurso. En este caso, se hace a posteriori, sí es verdad que esas UTI ha favorecido que se haya quitado ese clima de crispación que había en su momento y que se está haciendo la obra convenientemente. Pero a lo que iba yo, ahora estamos investigando concesiones directas de productos sanitarios, pero todas aquellas contrataciones que se hicieron durante esos 2 años, con los mínimos controles, a medida que se van investigando, se van a ver que hay verdaderos pufos, porque se contrataba sin ningún tipo de control. Y por desgracia en Canarias y en el resto de España. ¿Me van a dejar ustedes hablar algo? Porque es que no me dejan hablar. Es que entre me dan la palabra, saltas para allá, no sé, déjame decir algo. Que sea, ¿sabes que no me gusta venir aquí? Nada más que para estar mirándolos a ustedes. Que con respecto, si esta cantidad de 32 millones de euros, si la mayoría del dinero, es decir, si lo de la concesión del hospitalito por emergencia, que son 15 millones de euros, también está dentro de esos 32 millones, que no está confirmado. No creo, que no está confirmado. Yo no lo creo tampoco. Creo que va por otra parte. Es que sería la mayoría del dinero que se ha invertido desde el procedimiento de urgencia, y después yo creo que también los tiempos son importantes, y lo digo porque a lo mejor estos últimos procedimientos, los últimos procedimientos de urgencia, tanto de adquisición de mascarillas como de test, como otros que han habido, a lo mejor no está tan justificada la emergencia, porque eran vamos a decir, en las últimas olas de la pandemia, donde ya había una cantidad importante. Ya los procedimientos y las necesidades eran diferentes a las del primer momento que nos cogió con el pie cambiado. Por eso digo que en la primera fase, yo creo que es hasta comprensible, no sabíamos lo que estaba, la gente era desesperada por conseguir cualquier material y daba lo mismo lo que costara, ¿no? Porque cada consejero de sanidad lo que quería en este caso era tener la infraestructura para poder cuidar a los sanitarios y también, en este caso, a la población. Pero la verdad es que en ese momento era difícil ese tipo de controles. El propio gobierno del Estado tuvo muchos pufos, o sea, llegaba mercancía que no reunía en las condiciones, había que devolverla, y el peligro en esos casos es que seguía desprotegida esa población, fundamentalmente los sanitarios, a la hora de atender a los pacientes. Pues sí, bueno, por cierto, felicitar, vamos a ir a la publicidad, pero en este caso Aire Canarias, que es esta empresa dedicada a la aclimatización de los grandes hoteles de la isla de Lanzarote, y que cada vez reúne más condiciones, reúne el prestigio necesario para seguir siendo una de las empresas punteras de la isla de Lanzarote. Desde aquí agradecerle como patrocinador de Café de Periodista Aire Climatización. Ahora vamos con Benjamín Perdomo, que es el consejero delegado de los centros turísticos de Lanzarote. Hay que pasarse para allá. Bueno, pues ya está el consejero Benjamín Perdomo, consejero delegado de los centros turísticos. Buenas tardes, don Benjamín, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues bueno, muy bien, pasando calor. La última vez que estuvo usted por aquí eran épocas de vacas gordas, después de pasarla muy mal con la pandemia, pero lo cierto es que era justo cuando salíamos de la Semana Santa, y usted nos decía que efectivamente fueron cifras extraordinarias de entrada de turistas, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, creo que estábamos viendo datos. Hoy salían publicados datos en algunos medios en los que decían que el mes de abril había sido un mes de récord y que no se recordaba una llegada de turistas del 2017. Creo que llegué a leer cuando incluso 2018 marcó como un tope de turistas. La verdad que
abril fue un mes muy bueno y sí es verdad que desde enero hemos notado pues ese cambio y ese ascenso que creo que está todo el mundo viviendo, ¿no? Sí es verdad que ahora vivimos en una perspectiva de tiempo de planificación, de cómo la gente te va llegando, cómo se van cerrando las reservas en los hoteles, en distintos apartamentos, hoteles, villas, en las que prácticamente vas mes a mes, pero sí se sabe que, bueno, que es la tendencia del mercado, se sabe que la gente ya no planifica esos viajes para un año, sino que ahora vamos todos mes a mes o de dos. Se improvisa un poco más, pero sí es verdad que el mes de mayo estaba hablando, bueno, los sectores turísticos que están siendo, pues, comparación con... Pero mayo siempre es malo. Es malo, ¿no? Y junio también, son 2 meses de transición casi, ¿no? Pero bueno, más o menos se mantiene el tipo que no es poco. Por cierto, el otro día leía que bueno, que se va a hacer la nueva Casa de los Volcanes, se va a reformar la nueva Casa de los Volcanes. ¿En qué consiste exactamente? Sí, efectivamente. Bueno, el Gobierno de Canarias concedió una subvención de 2 millones de euros para el Museo de la Casa de los Volcanes. Nosotros llevamos tiempo trabajando en él. Porque sí es verdad que cuando nosotros tomamos posesión, lo que intentamos es que el Museo Antiguo de la Casa de los Volcanes, el que siempre ha habido, recuerden los espejos, sí, ¿no? Los famosos espejos, las exposiciones de piedra volcánica que siempre ha habido. Y los sismógrafos. Y los sismógrafos. Entonces, ¿qué intentamos hacer? Recuperamos parte de todo ese museo con adaptación de nueva tecnología. Entonces, todo eso se fusiona, se mezcla en este nuevo museo que tendrá 3 ejes. Uno de ellos es los sismógrafos, que todo el mundo pueda ver cómo está conectado todo el mundo y los datos que llegan de diferentes partes del mundo. Creo que habían unas 9, es decir, los sismógrafos están conectados en unos 9 lugares en todo el mundo y tendremos pues esa información en directo. Luego hay un eje que es el volcán de la Corona, todo el volcán que va desde arriba de la Corona hasta el túnel de la Atlántida, y luego tenemos la tercera parte, el segundo eje, perdón, que sería el geoparque del archipiélago de Lanzarote y el archipiélago de Chinijo. Se hace una muestra pues con lo antiguo, lo que fue lo nuestro, aquel museo de los años 80 que fue un éxito, se recupera, se pone nueva tecnología y hablamos pues de esa zona y actualizado, ¿no? Yo creo que va a ser como una especie de parque temático casi, ¿no? Sí, bueno, parque temático no, es un museo, pero sí es verdad que si todo sale bien, la empresa adjudicataria, que es Playmedia, que es una empresa de la península, tiene mucha experiencia en este sector, tiene museos en 7 países de la Unión Europea, con colaboraciones con distintas universidades, y la verdad que pinta muy bien. Y aparte de eso, estamos creando un pequeño equipo, bueno, un pequeño no, un gran equipo, donde va a haber un arquitecto, donde va a haber gente de contenidos, donde va a haber gente de ingenieros informáticos, que haga también de soporte y de ayuda a la instalación del museo, ¿no? Es decir, no queremos que solo la empresa vaya a su libre albedrío, ¿no? Porque hay un concurso, pero sí queremos mostrarles apoyo por parte nuestra para que el museo quede, ¿no?, en las mejores condiciones. Y ahora dejo a Pedro, pero tiene ya un periodo... 7 meses. 7 meses. En diciembre tiene que estar, en diciembre nos tienen que entregarla ya. Para el 2023... Póngale que que no puede retrasarse, 1 mes o 2 meses más, y yo creo que en febrero ya tendremos museo. Pues parece buena iniciativa, por cierto. Donde no hace falta invertir y está terminado y esperemos que se abra lo antes posible, son 2 infraestructuras que siempre, yo creo que es la pregunta que hago siempre, no tengo que estar dándole mucho a la cabeza. Por un lado, bueno, adivínala, mira. Cuando yo vengo, Pedro aquí no trabaja. Fermina y Almacén. Venga, pues eso. No le pague el sueldo. Fermina y Almacén. Mira, el Almacén... y esto sí ya está dado el ok, fue esta semana. Sí es verdad que cuando lo íbamos a abrir, que hace un par de semanas lo íbamos a abrir, ¿qué ocurrió? Que no estaban actualizadas las OCAs. En el almacén estamos hablando. Sí, la seguridad. A mí me llegaste a decir aquí que en carnaval iba a poder ir. Sí, no, pero escucha. Iba a poder ir y quedarte en la puerta. Sí, y quedarte en la puerta, a esperarlo. Menos mal que yo soy una persona paciente. ¿En qué edición de los carnavales? Eso es cierto. Qué gracioso. No, sí es verdad que después tuvimos un problema con la electricidad, no teníamos las OCAs actualizadas, había que actualizarlas, ya las tenemos y yo creo que en 2 semanas tiene que estar abierto. De hecho, ya estamos buscando el personal, las cartas están hechas. Se está limpiando el almacén, es decir, que yo creo que de aquí a 2 semanas... ¿Y con la plaza? No, o todavía con personal propio de las bolsas que sacamos. No, pero la plaza, digo, la plaza del almacén. No, la plaza del almacén. Todavía lo que nos ha costado abrir el almacén, ¿cómo va a pedir la plaza? No, pero a ver, déjame... No puede estar viendo gente de Tenerife y de La Palma, porque desde hace ya una semana esta tertulia se está viendo
también en Canal 4 Tenerife y en Canal 4 La Palma, decir que el almacén no se trata del clásico almacén, que es un centro cultural realizado en su día por César Manrique y un centro turístico más de la isla de Lanzarote. Que bueno, el almacén está abierto, lo que hay que abrir es el bar Picasso, que es lo que está cerrado. Pero el almacén está abierto y se sigue haciendo exposiciones, lo que falta es abrir. Y te pregunto por la plaza, porque dijiste que también, escudriñando un poquito, los almacenes había para decorar y para también empezar a utilizar la plaza. Sí, no, en eso sí estamos, es decir, en eso sí estamos negociando con empresas para ver si nos financian parte del decorado de la plaza, y si es verdad que en breve registraremos en el Ayuntamiento de Arrecife para que esa zona la podamos poder utilizar, es decir, esa zona, pero eso sí está caminando. Pero el almacén, sí es verdad que tuvimos después, porque a perro flaco todos son pulgas, luego las instalaciones no estaban, yo no sé si es habilitadas o no tenían bueno, son las OCA, ya las tenemos y ahora sí que ya sí se le puede dar el pistoletazo de salida. ¿Y la Fermina, perdón? La Fermina sí es verdad que hay un avance, tuvimos que rehacer. Acuérdate que en la Fermina el problema que tenemos básico es, como nosotros hemos pedido que eso va a estar en pérdidas, que las pérdidas se repartan entre las tres instituciones que van a estar allí, que es el Ayuntamiento de Arrecife, Centros e Intervención y Cabildo de Lanzarote. Intervención nos ha pedido el balance que nosotros tendríamos, el balance contable que nosotros tendríamos de la Fermina, se lo hemos vuelto a remitir y yo espero que nos den una respuesta aceptando que tienen que pagar parte de aquellas pérdidas que va a ocasionar la Fermina y repartirlas. Verdad, Benjamín, yo sé ya que esto no es culpa de centros turísticos, pero lo cierto es que hay un problema porque se viene retrasando este convenio, la firma de ese convenio se viene retrasando hace ya, si no me equivoco, el otro día me decía la alcaldesa, casi un año. Casi un año. Sí, sin duda, nosotros intentamos hacer todo lo posible, hay intervenciones o departamentos que funcionan más rápido y otros que menos rápido. Nosotros intentamos que la Fermina, que van a ser unas pérdidas cuantiosas, pues se repartan entre las tres instituciones que van a utilizarlo. Y te explico por qué. El Ayuntamiento de Arrecife cada 2x3 nos pide el espacio para hacer fiestas, eso hay que limpiarlo después, hay que pagar la luz, hay que pagar personas en servicio y eso lo asumen los centros. Entonces, claro, pues no, esto, la comida, pagarlo antes de la cuenta, que es mucho mejor. Entonces hay intervenciones que van más rápidas y más lentas. Pero creo que el Ayuntamiento de Arrecife, lo que me cuenta la alcaldesa es que ya tiene los trámites hechos desde hace ya mucho tiempo, que tiene el visto bueno, que ahora es el Cabildo el que por lo visto no le dan el visto bueno, la intervención. Falta la intervención del Cabildo, darle el visto bueno, por eso te decía que hemos adelantado el plan contable que tenemos sobre la Fermina y yo espero que de una vez se apruebe, ojalá. Pero porque el Cabildo no lo ve muy claro, no digo la parte política que sí lo ve claro, me refiero... Bueno, la parte política todo el mundo lo ve claro, pues bueno, pues a lo mejor la intervención pues querrá hacerlo de una manera o tendrá sus reticencias, pero al final, yo siempre lo digo, si una intervención le ha dado el visto bueno, es la misma ley para las dos intervenciones. Manolo. Lo que sí está claro es que se eterniza la apertura de esas horas importantes y demandadas. Ya que estamos hablando de proyectos, se anunciaba la posibilidad de que finalmente se apostase por las lanzaderas para ir a las montañas del fuego. ¿Eso es otra vez que se suelta sin más trascendencia o se está trabajando en ese sentido? Y en caso de que se esté trabajando en ese sentido, me imagino que se estará estudiando también la posibilidad de dinamizar aquellos espacios en los que tienen que esperar los turistas, tanto en Tinajo como en Yaiza. Yo lo que sí, de la parte que a nosotros nos toca desde centros, lo que sí estamos trabajando desde ya es en la creación de los dos espacios. No en lo físico, sino lo que necesitamos para tener todas las herramientas disponibles para que el día que nos diga el Cabildo junto con los ayuntamientos, estos son los espacios, poder arrancar. Me explico. Dentro de 2 semanas nos llegan las dos nuevas taquillas, por así decirlo, toda la maquinaria y todo el funcionamiento que necesitamos, pues TPVs, ordenadores y demás, impresoras, que se necesita para las taquillas, tanto en los dos sitios. Esta semana que viene estaremos haciendo los recorridos para saber los tiempos que tardamos con las guaguas, para saber si son, nosotros calculamos que 8, pero para tener la certeza de si son 8 guaguas o son 9 las que necesitamos para que todo funcione correctamente, buscando al personal porque claro, ahora pues necesitas personal, a lo mejor no vas a necesitar tanto guardas en Timanfaya, pero sí los tienes que desplazar hacia los parkings para ir ubicando. Es decir, todo eso, la programación de marketing, de informática, todo eso está trabajando a esperas que nos digan, estas son las 2 plazas que tienen que hacerse.
Esto ya es una cuestión mía personal. Sobre lo que comentabas de qué tiene que haber alrededor de esos parkings. Yo lo que pido es cautela, porque al final tenemos que dar una imagen de la isla, ¿no? Es decir, y lo que se vaya a poner, que no lo decide el centro, que lo decidirá por los ayuntamientos de turno o los locales que se vayan abriendo por alrededor. Creo que hay que tener una cautela y creo que lo que se vaya a poner, si se puede, ser un poco exigentes, ¿no? Es decir, ¿no? Habrá que tener cuidado de tener, imagínate que se ponga allí gente, no sé, a pedir dinero, guayín, no sé, yo creo que hay que tener cuidado. Lo digo... ¿A usted lo que le preocupa es si te das cuenta, yo que suelo hablar con bastante contundencia, lo digo con cuidado, por si acaso lo que se vaya a formar. Que no se ofenda, pero ustedes también lo que me han dicho que no está muy de acuerdo con este tema porque cree que puede haber pérdida en la hostelería de Montaña del Fuego, ¿eso es verdad? Bueno, yo creo que, es decir, que evidentemente si los ayuntamientos generan, que me parece perfecto, ¿no? Si se genera economía, si se ponen tiendas alrededor, pues evidentemente el consumo de las tiendas en los centros bajará. Eso es, si se abren restaurantes, pues el consumo de los restaurantes bajarán. Eso sin duda, no sé, lo intentaremos paliar pues de otra manera. ¿Ese tema lo ven, ustedes tienen algún...? Porque dicen gente que Benjamín, como consejero delegado, está a favor porque es una decisión política. Yo creo que no hay que olvidarse es una decisión acertadísima. No hay que olvidarse por qué se toman las decisiones. Es una decisión acertada. Es para la protección del parque, para evitar esa presión que tienen actualmente. Yo creo que en ese sentido hay que verla, no desde un punto de vista de mayor o menor rentabilidad. Claro, yo lo que veo es que sí tiene que estudiar, pues, precisamente el gerente y su equipo, cuál va a ser el impacto económico que eso puede tener. E incluso abrirse a que esas zonas en las que van a actuar de donde van a salir las lanzaderas pudiera tener, pues a lo mejor un buen restaurante, a lo mejor un mercadillo, porque claro, usted llega, tiene que esperar a lo mejor media hora para ir en su guagua. ¿Qué hace en esa media hora? ¿Se aburre allí como tal, tirado al sol? Lo lógico es que haya algo. No, pero seguro que Jesús Machín le pone alguna cosa. Va a tener dinamismo. Es decir, yo lo que sí, pero que es evidente, es decir, yo creo que es una decisión acertadísima, 2 parkings exteriores con guaguas lanzaderas. Yo creo que esa decisión es la mejor que le puede pasar al parque y además a su protección, porque las colas... En abril las colas llegaban a casi hasta los camellos, es decir, y no puede ser, y la imagen no puede ser, además. Yo lo viví y realmente yo creo que ya no lo puedo es una permitir. decisión acertada. Yo, como gerente y como consejero delegado, mi miedo es decir, que en aquellos 2 parkings y lo que se genera alrededor, pues tenemos que tener cuidado con lo que se genera alrededor. Pero eso ya es más complicado de controlar, ¿no? Porque está el mercado libre. Yo supongo que lo que se va a buscar es parecido a lo que hay en la T4 de Madrid, pero en vez de ser un metro, sean guaguas, ¿no? Guaguas lanzaderas, guaguas que estén en todo momento moviéndose y que no tiene por qué haber un entretenimiento. Y luego el entretenimiento es un mallín. Pero es una oportunidad de negocio, no hay que ver las cosas solo. Es una oportunidad de negocio que llega ahí un montón de turistas. ¿Y por qué crees que lo quiere poner Jesús Mallín en los Dolores? Pero por eso, pero ya que es una oportunidad de negocio, hay que analizarlo. Pero me están preguntando, ¿pero ya entrará para este verano o no? Es imposible, ¿no? Para este verano. Yo creo que lo que sí hemos hablado es intentar que por lo menos en este verano, es decir, yo creo que tenemos que arriesgar. Yo siempre se lo he trasladado a la presidenta, de que tenemos que arriesgarnos, tenemos que ser valientes. Es decir, aunque no tengamos los parkings definitivos, ¿no? O la zona o la ubicación definitiva, pues a lo mejor si quieren ponerlo en los Dolores, ¿no? Pues el acuerdo que se llegue junto con el Ayuntamiento de Tinajo y Presidencia, ¿no? Oye, que quieren ponerlo aquí o después se tiene que mover al año siguiente. Pero yo soy de los que creo que en esta vida hay que arriesgar. Es decir, si hemos venido a cambiar las cosas, pues empezar ya. Hay que empezar. Y hay que empezar en el sentido de decir, oye, pues estas son las 2 ubicaciones. Pues chicos, yo siempre he aprendido que el camino se hace andando. Y los primeros días habrán problemas hasta que pongamos todo lo necesario para solventarlo. Lo que sí va a garantizar Centros es que en ese mes de prueba, en esos meses de prueba, vamos a poner los recursos más que suficientes como para que salga todo perfecto. Pero yo soy de la opinión que si esa decisión está tomada hay que ser valiente, arriesgarse y arrancar. Y el camino se está andando. Y evidentemente los primeros días tendremos errores, tendremos fallos, mucha gente irá al taro y después habrá que desviarlos, pero es que no hay otra manera de hacer las cosas. No hay que tener miedo a los errores ni a equivocarse.
A mí me gustaría preguntarte, Benjamín, por el plan cultural. No sé si está dentro del mismo, estas actuaciones, vamos a decir, de artistas ya consolidados, sino este plan que presentaste en su momento, que era para potenciar sobre todo la actividad cultural de artistas, producciones culturales, producciones escénicas, etcétera, que se produjeran aquí en Lanzarote, o que se llevaran a cabo aquí en Lanzarote y que surgieran también de Lanzarote. ¿Cómo va ese plan cultural? Tienes que verlos, es decir, yo creo que las noticias que les llegan a ustedes como medios creo que están desbordados, ¿no? Yo creo que de hecho a veces hasta se aburren y algunas no se publican de todo lo que mandamos, ¿no? Hoy está el programa Tenderet de Monumento al Campesino, hoy y mañana. ¿Puede ir público? Me estaban preguntando. Pero también. tiene que ir público con invitación, porque al final tienes que sentar a la gente, ubicarlas y después empezar a grabar. Entonces se pusieron de repartir de forma gratuita unas 200 invitaciones por día, 200 para el viernes, 200 para el sábado. Hoy también toca Besay Pérez, el que es tenor de los andeños. Que estuvo en La Voz también. Efectivamente, ¿no? tocan la Cueva de los Verdes. Bueno, más bien canta. Esperemos que cante, porque si va a tocar... Perdón, canta. Rosalén, creo que también va a estar. Rosalén ya fue un exitazo. Yo ni me enteré. Hace un mes. Y bueno, y todo el mundo sabe... Sí, fue un éxito. Y todo el mundo sabe que tenemos a Serrat también. Serrat viene el 16 de junio... Touguiño viene el 25 de junio la siguiente semana, uno de sus últimos conciertos también. Es decir, yo creo que lo que estamos haciendo, que no solo con música, para retirarse aquí a Lanzarote, ¿eh? Bueno, pues para todo, para lo que quiera. Yo creo que lo que estamos consiguiendo con este plan cultural, no solo en la música, sino, mira, la semana que viene se va a presentar un proyecto para escolares de exposiciones, para cómo se monta una exposición en un museo. Hay un proyecto también. El Día del Museo, ¿no? Los días del museo. Luego hay un proyecto que se presentará ahora que está dentro de estas bases, que es para artistas menores de 30 años, que se presentaron 8 y están trabajando 8 artistas para una exposición. Se han presentado un montón de ayudas para libros. Ambicioso, ¿no? Era 1 millón de euros, era ¿no? 1 millón de euros, sí. No, es 1 millón de euros y estoy casi convencido de que lo vamos a ampliar porque yo creo que el éxito es rotundo y además que estamos empezando a ayudar a muchísima gente. Y luego, Jorge, que se te queda gente por fuera de la cultura que por 500, por 1.000 euros no han terminado de desarrollar sus proyectos, ¿no? Se nos ha presentado un montón de gente para escribir sus libros, es decir, hasta por 1.000 euros para poder imprimir. Es decir, los centros turísticos no se pueden permitir no ayudar a toda esta gente. Es decir, y yo creo que, bueno, que es ambicioso, que está funcionando muy bien y, bueno, sí, yo creo que esta empresa se llama Centros de Arte y de Cultura, ¿no? Efectivamente, Benjamín, nos queda 3 minutos. Usted es de los políticos que no suele rehuir ninguna de las preguntas, aunque no sean concretamente de los centros turísticos. Le gusta, algunos dicen, no, le gusta meterse en todos los charcos. No, eso ya era antes, ya se cuida más. Ya se cuida más. Pero bueno, no, en este caso, como se armó una polémica importante con el tema del rally, de la celebración o no celebración, finalmente el Isla de los Volcanes, rally de tierra. ¿Usted es partidario de celebración de rally? Sí, sin duda. Yo soy partidario de celebración de rally. Yo soy partidario de que las instituciones públicas tienen que funcionar y regladas, tienen que funcionar con tiempo, tienen que funcionar bien y tienen que darle respuesta al ciudadano. Y creo que voy a ser bastante claro. En este plan cultural, es decir, ¿tú crees que a mí me gusta todo? No, pero hay cosas a las que tienes que ayudar. Y yo creo que con eso he sido bastante claro. Es decir, a mí me puede gustar más una cosa, me puede gustar menos. Pero yo lo que no puedo, yo no sé si jugar o no sé, es decir, si a mí me hacen una petición con meses, respondo por escrito, ¿se puede o no se puede? ¿O está condicionado? Entonces usted está criticando el hecho de que se haya retrasado, la contestación. Se ha hecho mal. Se ha hecho mal. Usted cuando se sienta conmigo y con muchos consejeros, además que conozco cómo trabajan desde el Cabildo, desde Alfredo, muchos consejeros, usted cuando se siente y me pide una petición de la Fermina, lo primero que te hago es te doy 2 teléfonos de ingeniero y te digo, mira, esto es fundamental para que esto salga. Llámate al ingeniero, plan de seguridad, plan de contingencia, se registra en el ayuntamiento y nos encargamos del resto. Nada más salir por la puerta de mi despacho. ¿Sabes lo que? Es decir, al final yo creo que estamos para ayudar a la gente, es decir, estamos para que las cosas salgan. A mí, por eso te digo, a mí me gustan todos los proyectos culturales que se presentan. ¿Entiendo todos los proyectos culturales que se presentan? Pues no. Pero si la gente lo sigue, hay dinamismo y la gente tira para adelante, ¿por quién soy yo para, no sé si poner trabas, pero impedir? En este caso, lo digo porque la presidenta del Cabildo ha tomado una decisión, yo creo que con firmeza, Dolores Corujo, se ha disfrazado el comunicado para decir mejorar el funcionamiento, fortalecer,
En fin, está bien, pero de hecho es una desautorización en toda regla por lo ocurrido, ¿no? No sé, yo no me voy a meter, pero yo lo que tengo claro es que se toma una decisión dentro de un pacto de gobierno en el que se le pasan las competencias para filmaciones y actividades deportivas a la compañera Ariagona, y es para fomentarlo. Yo te lo digo por la experiencia. ¿Cómo es posible que muchísimas productoras estén teniendo muchísimos problemas para grabar en Lanzarote? ¿Ya tuvieron problemas, Karol G? Sí. ¿Ya tuvo problemas? Sí. Es decir, no puede ser. A mí me gusta Karol G, yo la escucho. No, pero entiendo que se ha movido una... Sí, Hombre, es que viene, Jorge, sí, pero es que no es de la misma generación, no sé si lo has visto, sí, ¿no? pero aún así, es decir, nosotros, nosotros en los centros turísticos estamos haciendo un montón de producciones, estamos trabajando con Netflix, con HBO, es decir, con Rakuten. Rakuten, cuando ustedes vieron que se publicó, Rakuten, sí, con Marcos. Bueno, pues Rakuten estuvo grabando en la Cueva de los Verdes y en Jardín de Cactus. Es decir, estamos poniendo toda la voluntad posible para que se adapten a los centros y que hagan las cosas. Porque entendemos que mueven un dineral. Y ya no solo eso. Yo solo voy a decir una cosa. Se grabó la serie Foundation en la tercera o cuarta temporada, se grabó en Mirador del Río. Acuérdense que marcamos un precedente cerrando el Mirador durante una semana. Esa gente, para mover una piedra, para mover un jarrón dentro de los centros, nos llamaban, nos pedían permiso. Tenía un equipo de gente que solo se dedicaba única y exclusivamente a mover las cosas y otro único y exclusivamente a limpiarlo para dejarlo todo como estaba. Es una cosa increíble. Es decir, mira, solo esa película movió 4 millones de euros en esta isla. Ya que más o menos sabes cómo hay que hacer las cosas y como hablabas de que... lo va a nombrar consejero de medio ambiente también. No, consejero de medio ambiente vamos a fortalecer el área de... Usted me deja hablar. Usted solo puede hablar de la Fermina y de la No, de la Fermina no. Usted solo puede hablar de la Fermina y la Almacén. Y como te sientas también con Alfredo, ¿le has dicho cómo se arregla el tema de los hervideros? ¿De la carretera? No, el del agua. Evidentemente. ¿El de la carretera? Coño, perdón por la expresión. Evidentemente. Ahí creo que... Yo no sé, la carretera está cortada. Está Lleva cortada, un año cortada. Creo que está a costas ahí... Estamos como en La Palma. Pero el consejero de Obras Públicas, Alfredo, y como dijiste antes, que te reúnes con Alfredo... Creo que está a costas están intentando poner una alternativa. Yo sí he escuchado a técnicos decir que... Además que ya se ha hecho, el otro día escuchaba a un técnico que, es decir, esto ya se ha hecho en 5 ocasiones, si no es el primer socavón que ocurre en los hervideros, no es el único. ¿Qué han hecho? Cambiar el trazado, apartarlo. Lo que pasa es que no lo notas porque, lo disfrazan. No es que lo disfrazan, lo tapan bien. Pero ha habido, por lo que a mí me contaban en toda esta época, 5 socavones que lo que han hecho es retrasar el camino. Pero bueno, yo creo que hay que tomar una decisión y la decisión se está barajando, me ha dicho el consejero de Obras Públicas, pero no lo tienen claro todavía. Porque la idea es cerrarlo a los coches. Yo creo que esa no es la mejor decisión, pero bueno, ya veremos lo que ocurre. Venga, última pregunta. No, yo no voy a preguntar. Me deja nada más que aclarar una cosita de las que nos equivocamos. Antes, cuando estábamos hablando de la gente, porque te lo digo porque están aludiéndonos aquí, de la foto de las viviendas de Valterra, que es verdad que está Antonio Betancor y me está mandando un mensaje que dice que está él, pero que él ya no es el portavoz, que hay una portavoz nueva que también está en la foto, pero que yo no sé quién es. Claro, que yo creo que había una persona. Que nos lo manda por aquí. Oye, felicidades, porque yo creo que es un hecho histórico en el que hay que estar contentos porque el Congreso, con una norma con rango de ley, ha dicho, cedas al Cabildo para que... Yo creo que es una cosa histórica, que tiene mucho valor, pero no era necesario que estuvieran todos allí, sino hoy precisamente en el Cabildo haberlos presentado y se daba ese bueno, yo evidentemente yo creo que hay que viajar, porque hay que viajar para ver cómo se hacen las cosas. Había que arropar en el Congreso. Yo creo que era fabuloso. Y volviendo a los centros turísticos, con una cosa más concreta, el próximo sábado es el Ironman. El circuito de bicicleta pasa precisamente por la carretera del Timanfaya. ¿Eso qué impacto tiene para la entrada de los turistas? Pues yo creo que el Ironman es más importante y así de claro lo digo. Se cierra. Una edición como el Ironman, por un día, la gente no va a dejar de venir.
la isla va a seguir funcionando y yo creo que el Ironman es tan importante como para que esa carretera esté cerrada durante un par de horas. Exacto, pero para que se diga, para que la gente lo sepa. Yo lo desconocía que se cerraba, se cierra un par de horas. Creo que se cierran un par de horas. Y yo creo que y hay que hacerlo. Y no tampoco pasa nada. Claro que no pasa nada. Pero que hay que comunicarlo para que los turistas no. Yo lo desconocía que se cerraba. La apuesta del Ironman a mí me parece, es decir, que tiene que ser decidida, que tenemos que apoyarlo. ¿Sabes la cantidad de gente que mueve un Ironman? Que se mueve. Aparte que es una edición ya. Es una prueba consolidada. Pero hay que informar a la gente, porque muchos problemas de personas que se quedan aisladas en sus casas porque tienen la carretera. Eso es lo que hay que evitar para que todos lo vivamos. Las consecuencias colaterales las sufrimos todos en esta isla, pero yo creo, sinceramente, que por sufrirlas un día con las consecuencias, es decir, con la repercusión que tiene el Ironman para esta isla, la proyección, la imagen que tiene el Ironman, pues tenemos que... Yo lo que echo de menos es que el Cabildo en aquellos años anteriores por lo menos ponía a los medios de comunicación una publicidad explicando todo bien para que sepa la gente por dónde Ahí estoy contigo, hay que gastarse más dinero en los medios. Gastarse algo. Oye, ustedes están creciendo que te han ido para Tenerife y para La Palma, eso te va bien. Porque aquí no hay forma. Parecen los polancos, Sí, los polancos. Invirtió los polancos. Sí, parecido. Don Benjamín Perdomo, consejero delegado de los centros turísticos de Lanzarote. Muy buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, como siempre. Esperemos que vayan bien las cosas como están yendo, parece, en estos últimos meses, sobre todo debido a la recuperación. Todo es, una vez que se ha recuperado el sector turístico, todos lo sabíamos, tenemos una industria que tenemos que estar orgullosos de ella. Es verdad que tenemos que plantearnos muchos problemas que están surgiendo, sobre todo con la capacidad de carga en los centros turísticos, en las playas, en algunas zonas playeras, en espacios naturales, en fin, todo esto hay que replanteárselo, pero siempre desde la perspectiva de construir y no de destruir. Manolo, hasta la próxima semana. Muchas gracias también a don Pedro. Y yo quería nada más que darle un agradecimiento, me gusta, primero a los servicios de urgencia de Valterra y también en este caso al doctor Félix Bonilla, bueno, problema que sufrí durante estos últimos días y que la verdad es que ha sido vital la participación del señor Bonilla para que hoy pueda estar yo aquí con ustedes. Nosotros regresamos el lunes. Buenas tardes.